Pues ahora sí, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Muy bien. Qué bueno, Rosario. Bueno, el curso este se llama Biocultura, ¿sí? Eh, que más que nada está basado en las técnicas de mesoterapia, como por ejemplo, vamos a empezar con la homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? De aquí surge o empieza la mesoterapia. La homotoxicología del doctor Rebe, la terapia neural del doctor Honke, la mesoterapia del doctor Pistor, la homeopuntura o terapia de puntos gatillos del doctor Travel y la proloterapia, que es la combinación de varias técnicas. ¿Sí? Esta, esta tipo de terapéutica se le llama mesoterapia. ¿Pero por qué se le llama mesoterapia? Bueno, el primero que utilizó, el que acuñó esa palabra, es el doctor Rebbe, que decía, un día me gustaría fusionar la homeopatía con la corriente dominante en medicina. ¿Sí? El doctor Rebeck es el padre de la homotoxicología, pero la homotoxicología ha cambiado varias veces de nombre, la técnica. Después se le llamó terapéutica biológica. Actualmente se le llama medicina bioreguladora, medicina bioreguladora molecular o medicina bioreguladora celular. ¿Sí? Y, y la palabra mesoterapia la utilizó en el concepto de que él quería que hacer una terapéutica que uniera la homeopatía con la alopatía, una terapéutica intermedia, de ahí el nombre de mesoterapia, o sea, terapia intermedia. ¿Sí? Pero también la palabra mesoterapia deriva tanto de la unión de la alopatía con la homeopatía, pero también porque va a actuar principalmente en los tejidos derivados del mesodermo, que es la capa embrionaria intermedia del embrión. Si tenemos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. ¿Cuáles son los tejidos que surgen del mesodermo? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Qué tejidos se derivan del mesodermo? Los músculos, Los músculos más, sí, la mayoría. ¿Qué más? huesos y vasos sanguíneos. Los huesos son principalmente del endodermo, ¿sí? Gran parte de lo que es los huesos es principalmente del endodermo. Bien, la mayoría de los órganos se producen de las capas del mesodermo, ¿sí? Aunque todos pues tienen de las tres capas, por ejemplo, el estómago, el sistema digestivo y el hígado tiene de las tres capas, pero los músculos, el esqueleto, los riñones, parte del hígado, parte del páncreas, eh, son tejidos del mesodermo. Y del ectodermo viene a ser parte del sistema nervioso porque gran parte se fabrica en el endodermo, ¿sí? Pero hay parte del sistema nervioso que también se fabrica en el ectodermo. Y de las venas y las arterias y los vasos linfáticos, ¿sí? La piel definitivamente se produce en el ectodermo, ¿sí? Entonces, quiere decir que la mayoría
de los órganos se producen en el mesodermo. Por lo tanto, es una técnica que va a actuar principalmente a nivel orgánico o a nivel de la capa de la membrana celular, ¿sí? Por ejemplo, la célula tiene doble capa, lo que se le llama la capa fosfolípida, o perdón, la capa lipídica y la capa fosfolípida. La capa lipídica, digamos que está el espacio extracelular, por donde corre el líquido extracelular, y allí en ese líquido, pues corre principalmente linfa, vitaminas y minerales, todos los productos que vienen de la sangre van a recorrer esa capa, esa parte externa de la célula, el espacio extracelular, principalmente colágeno, elastina y ácido hialurónico. Luego viene, después de la membrana lipídica, viene otro pequeño espacio y luego viene la membrana fosfolípida, que es la membrana celular propiamente dicha, ¿sí? Y luego vienen los organelos. Entonces, esa membrana fosfolípida surge también del mesodermo, ¿sí? ¿Por qué actuar principalmente los tejidos del mesodermo? Cuando nosotros estamos actuando a nivel de hígado, por ejemplo, no solamente actuamos en el órgano como tal, a nivel celular, ¿sí? A nivel de tejido, sino que aparte, por ejemplo, desde el hígado podemos tratar a los ojos, por poner un ejemplo, a los tendones, y podemos tratar la ira, la emoción de la ira. O, por ejemplo, desde el corazón podemos tratar, eh, por ejemplo, los vasos sanguíneos, el corazón. ¿Dónde está? Acá está. Eh, el intestino delgado, las etapas del crecimiento, ¿sí? La lengua, el habla. Cuando tratamos a alguien desde los riñones, podemos tratar también la vejiga, el oído, o la audición, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, tratar los órganos nos ayuda a tratar todos los tejidos periféricos del cuerpo, ¿sí? Y las emociones también. Ahora, ¿por qué más se llama mesoterapia? Porque es una técnica que principalmente, no es la única vía, pero principalmente se aplica en el mesodermo, ¿sí? Dentro de las capas de la piel tenemos la epidermis, que es la capa córnea o la capa dura, tenemos la dermis, que es la capa intermedia, y tenemos la hipodermis. Y ya después de la hipodermis tenemos el tejido adiposo y luego la fascia muscular y luego el músculo. Pero resulta que las venas, las arterias, el sistema nervioso, el sistema linfático, corre más o menos por las capas de los músculos, las capas musculares. Y de aquí de las capas musculares van a atravesar la fascia muscular y van a ir hacia el exterior. Pero cuando llegan a la mesodermis, ahí en la mesodermis hagan de cuenta que florecen cada uno de estos elementos. Los nervios, las vénulas, las arteriolas forman capilares y los vasos linfáticos, ¿sí? Y entonces, ¿dónde los encontramos más irrigados y más en conjunto? Pues en esta parte, en la mesodermis. ¿Por qué es importante esto? Miren, para la medicina tradicional china, todo se debe de tratar desde Qi, Chue y Yin Ye. Pero, ¿qué significan Qi, Chue y Yin Ye? Qi tiene una connotación. Voy a detener tantito esto. Déjenme abrir un pizarrón.
Ah, caray, ¿por qué no me lo abre? Aquí está. Muy bien, ¿sí se alcanza a ver un pizarrón blanco? Sí, doctor. Sí. Ok, entonces tenemos a chi. Chi significa, por un lado, el sistema nervioso. Luego, también significan las emociones. ¿Eh? Esto ya vamos a buscar qué. Pero mira, yo vi ahí un scouting y no hay nada. Ah, Las emociones y significan las sensaciones. ¿Sí? Luego, por otro lado, tenemos a Shue. ¿Qué tiene que ver Shue? ¿Con qué se relaciona Shue? Shue tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con la sangre, y sus células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas? ay, glóbulos blancos, Glóbulos blancos, ¿qué más? glóbulos rojos, Glóbulos rojos este, plasma, no, no es y plasma, plaquetas. plaquetas. ¿Sí? Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Pero también dentro de la sangre corren nutrientes, corren hormonas, corren estimuladores, etcétera, etcétera. Luego tenemos a Yin-Ye. ¿Qué significa Yin-Ye? Yin-Ye significa los líquidos del cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son los líquidos del cuerpo? Bueno, todo lo que son líquidos nutrientes, líquidos de desecho. No veo bien, espero estar escribiendo bien. Sí, se ve bien. Nutrientes, líquidos de desecho y de asimilación o de nutrición, ¿sí? ¿Cuáles son los líquidos de asimilación o de nutrición? Eh, nutrición, sí. Sería, por ejemplo, eh, a ver, esto de nutrientes no me va aquí, ¿eh? Son líquidos de desecho Y y asimilación. líquidos humectantes también, ¿sí? Por ejemplo, líquidos de desecho sería, por ejemplo, el sudor, la orina, el, lo que van a las heces fecales, la saliva. Bueno, la saliva lo que pasa es que también viene como líquidos de asimilación, ¿sí? Por ejemplo, para destruir los carbohidratos y transformarlos en azúcar y poderlos absorber en el cuerpo, ¿sí? Y intervienen obviamente aquí en los líquidos de asimilación, por ejemplo, los jugos gástricos, la pepsina, la lipasa, el ácido clorhídrico,
la amilasa, eh, etcétera, etcétera, incluso el bicarbonato de sodio, que es como de humectante o de protección. Y dentro de los líquidos humectantes tenemos la grasita de la piel, tenemos la mucosa protectora, la mucosa pulmonar, la mucosa gástrica, el epiplón, el líquido sinovial, etcétera, etcétera. Y tenemos también las hormonas, ¿sí? Que son líquidos que nos ayudan a estimular otros órganos. Por ejemplo, en el hipotálamo se produce una hormona que estimula a la pituitaria para que ésta a su vez produzca hormona estimulante de la tiroides que va a llegar a la tiroides para estimularla para que produzca triotiroxina y tropatiroxina o tropatironina. ¿Sí? Entonces, todos estos líquidos les vamos a llamar yin-ye, en resumen. A todos los componentes de la sangre se les llama chue y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso se le va a llamar chi. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos una terapéutica, vamos a utilizar precisamente chi, chue y yin-ye para que actúe en el cuerpo. Digamos que van a ser nuestras vías de administración o van a ser los elementos, por ejemplo, en chi tenemos a los neurotransmisores que van a provocar un movimiento en el cuerpo a nivel celular. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender o los estoy revolviendo más? No, se entiende No, muy bien, doctor. Fernando. Bien. Entonces, esto todo junto lo tenemos precisamente en el mesodermo. Ahí tenemos sistema nervioso, nervios o corpúsculos neuronales, como son el de Pacini, el de Koch, etcétera, etcétera, para sentir frío, calor, presión, placer, etcétera. Tenemos capilares que se componen de vénulas y arteriolas. Tenemos también pequeños vasos linfáticos. Y no solo eso, tenemos glándulas de desecho o glándulas sebáceas que ayudan a eliminar toxinas celulares. Por eso, la zona donde más se aplica la mesoterapia es la mesodermis. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa mesoterapia? A ver si estamos poniendo atención. Nadie, nadie puso atención. Va otra vez. Significa la unión entre la alopatía y la homeopatía. Significa que actúa en órganos del mesodermo, tejidos que surgen del mesodermo. Y desde el mesodermo trata a los tejidos del ectodermo y los tejidos provenientes del endodermo. Y también significa que es una terapia que se aplica en la mesodermis. Otra vez, ¿qué significa mesoterapia? Unión entre alopatía y homeopatía, O que va sea, a una trabajar, terapia intermedia, ¿da? Entre la alopatía y la homeopatía. ¿Qué más? que va a actuar en el mesodermo En los tejidos derivados del mesodermo. ¿Y qué más? para poder así entrar en el endodermo y No, en eh, la mesodermis. Actúa principalmente en la mesodermis. ¿Sale? ¿Hasta sí. aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Doctor, yo me quedé con la duda. ¿Las hormonas en qué tipo de líquidos entran? Yin-ye, Gracias. para servirles. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este curso? ¿Alguien me ayuda a leer, por favor?
Identificar la dimensión extra o alternativa que se puede dar con la biopuntura, que consiste en aumentar su potencialización terapéutica para el tratamiento efectivo y curativo de diferentes padecimientos y patologías. Muchas gracias, Rosario. Vamos a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Que vamos a utilizar esta medicina alternativa, utilizando también los de la medicina tradicional china, la biopuntura, para así potencializar con esta terapéutica y hacer más efectivo nuestro tratamiento y así pues tener la cura. Así es, o sea, el tratamiento ideal curativo, pues sería, por ejemplo, alguien puede decir, no, pues yo estoy acostumbrado a curar con homeopatía, otro puede decir, no, pues yo soy alópata, otro puede decir, yo soy yo manejo el par biomagnético, otro puede decir, yo manejo eh, acupuntura, ¿sí? Yo me dedico al masaje, a la quiropráctica. Bueno, pues esta terapéutica se puede combinar perfectamente con la terapéutica que tú quieras practicar para curar, con la que tienes más afinidad Familiaridad. para poder, o familiaridad para poder curar, ¿sí? Esta terapéutica por sí sola no cura, pero ayuda muchísimo y potencializa otras terapéuticas, ¿sí? Para poder tratar el dolor, para poder tratar padecimientos y patologías de forma efectiva, ¿sí? Entonces, esta terapéutica vamos a conocer qué tanto nos puede ayudar como alternativa o como, este, como una medicina extra potencializadora de la técnica que nosotros utilizamos para curar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a examinar cada una de las terapias que componen la biopuntura, o sea, la mesoterapia, la homotoxicología, esta terapia neural, el autosanguis, etcétera, etcétera, los puntos de acupuntura, para poderlos combinar y poder establecer su correcta combinación y para poderlos aplicar de forma tal que sea una terapéutica integrativa e integradora a una terapia convencional, ¿sí? No quiere decir que únicamente con homotoxicología ya curé una diabetes, una hipertensión, no, no va por ahí el asunto, ¿sí? En cuanto a que es una gran ayuda, una super ayuda, ¿sí? Algo muy importante es, ¿qué tanto me puede ayudar esta terapéutica a la terapéutica que yo aplico? Yo, por ejemplo, yo en forma personal, lo que más aplico es homeopatía, ¿sí? Y en segundo lugar, porque pues eres el tipo de pacientes que me llega, otra de las cosas que más aplico es la quiropráctica o el masaje. Y en tercer lugar, otra de las terapéuticas que más aplico es la acupuntura, ¿sí? Obvio que utilizo la homotoxicología para potencializar mi tratamiento, eso es obvio. Pero fíjense, hay un detalle. Cuando yo estudié esto, allá en el 97, yo fui de la tercera generación y habíamos cerca de 80 personas que utilizábamos este tipo de medicamentos en toda la República. En toda la República éramos como unos 80 más o menos, en el 97. Hoy en día, aquí en Guadalajara, casi el 60% de los homeópatas, y vaya que hay un montonal, utiliza esta terapéutica como ayuda. Simplemente aquí donde estoy ahorita yo, donde vivo, donde tienen su casa, y al mismo tiempo, pues donde atiendo gente, donde tengo el consultorio, ¿sí? Tengo un homeópata aquí a 2 cuadras para mi mano izquierda y otra a 3 cuadras de mi mano derecha, ¿sí? Y hay un montón de homeópatas y casi la gran mayoría utiliza esta técnica como apoyo o como refuerzo. Por lo menos un 60%.
cuánto ha crecido en forma exponencial la utilización de estos medicamentos. ¿Sí me voy a entender? La efectividad que tiene este tratamiento. ¿Por qué ha crecido tanto? Pues porque es muy efectivo, porque realmente funciona, porque realmente ayuda de una forma exagerada, muy exagerada, ¿sí? Es cara, ¿sí? Yo no digo que sea barata. Ahora, ¿qué es caro? Caro es aquello que no puedes pagar. Eso es caro, porque en realidad los beneficios que tiene esta terapéutica, pues no es cara, ¿sí? ¿Cuánto te cuesta una cirugía de gonartrosis? Si desgaste de cartílago de rodillas. Más o menos te anda costando unos 170,000 pesos. Bueno, dependiendo, si te ponen almohadillas, unos 40,000 pesos. ¿Sí? Claro, si vas, por ejemplo, a la Casa de la Columna, ahí en la Casa de la Columna, pues sí, te cobran 70,000 pesos por ese tratamiento. Pero yo, por ejemplo, yo en forma personal, ¿en cuánto lo doy? Yo lo doy en 3,000 pesos. ¿Sí? Chéquense la diferencia. Oiga, pero 3,000 pesos no cualquiera los tiene. Ah, bueno, pues ese es otro asunto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la Casa de la Columna lo dan en 10,000 pesos y vieran cómo tiene gente cada uno de los tratamientos. Y son 10, son 70,000 pesos. Los dan en la Casa de la Columna en 7,000 pesos. En el centro de la columna en 10,000 pesos. ¿Sí? Y así hay varios negocios que manejan este tipo de medicamentos y los cobran de 30, 40,000 pesos, 70,000 pesos, 100,000 pesos hacia arriba. Hay una persona en Puerto Vallarta que 5 viales te los dan 150,000 pesos. ¿Sí? O sea que los da por lo menos cada vial en 30,000 pesos. El mismo vial que yo doy en 3,000 pesos, ella lo da en 30,000 pesos cada uno. Y le tienes que comprar mínimo 5. Y aparte, demasiado diluidos. Que poco a poco vamos a ir viendo eso. Bien, para poder lograr nuestro objetivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para estas dos primeras clases, vamos a ver en primer lugar lo que es la homeopatía. Desde la homeopatía, qué es en general la homeopatía, su historia, sus leyes, cómo surgieron y su importancia para nuestro estudio. Vamos a conocer un poquitito a Hahnemann, muy poquitito. Vamos a conocer qué es la homeopatía, la dilución, la dinamización y la dosis homeopática. Luego vamos a conocer por qué la homotoxicología aplica múltiples medicamentos, su acción vibracional, su aceptación por el cuerpo humano, la clasificación de los medicamentos, la tabla de la evolución de la enfermedad, qué es el sistema autorregulador o por qué se le llama medicina biológica reguladora celular, qué es la celuloterapia, qué son los NUSODES y cómo se hace. Y vamos a ver ejemplos terapéuticos de desintoxicación, drenaje y tratamientos. ¿Sí? Tratamientos en varices y tratamientos en diferentes patologías. Y vamos a decir, yo quiero estudiar tal patología, ¿cómo puedo escoger los medicamentos? Ah, pues tenemos que descubrir eso, cómo podemos escoger los medicamentos que vamos a utilizar. ¿Hasta ahorita hay alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia, tormenta, arena en el desierto? Todo, todo claro. Mi nombre es Fernando Sotelo Jiménez, para quien no me conoce, ¿sí? Soy licenciado en homeopatía con maestría, licenciado en acupuntura y técnico superior universitario en masaje corporal y quiropraxia, ¿sí? Y tengo desde el 94 dedicándome a todo esto y tengo más o menos unos 20 años dando clases.
sobre estas técnicas de homeopatía, acupuntura y todo esto, de hemotoxicología y todo eso. Tengo desde el 2000, no, desde el 99, desde el 99 dando este curso de homotoxicología, ¿sí? Y yo sé que les va a gustar. Yo sé que vamos a aprender muchísimo y que les va a gustar. Muy bien. Adriana, ¿es la primera vez que entras a clase conmigo? Sí, es la primera vez. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Te podrías presentar, por favor, para conocerte? Mi nombre es Adriana Cruz Alvarado. Tengo una licenciatura en naturopatía. Vivo en el puerto de Veracruz, en Boca del Río, Veracruz. Órale, qué padre. Y Muy pues bien. me interesó mucho su tema. O sea, se me hace, este, pues, ¿cómo decirle? Una base para poder ayudar a los enfermos, su cuadro. Y no sé, pero realmente sí tengo una idea porque sé de la acupuntura y de la homeopatía y también de la mesoterapia, pero por todo el currículum que usted tiene, o sea, me parece que estoy en el mejor lugar. Vas a ver que sí te va a gustar muchísimo. Vas a ver que sí vas a aprender muchísimo. Muchas Gaby y gracias. Rosario se presentan ante Adriana para que las conozca. Hola. Ay, soy Rosario. Ya tengo varias veces que estoy con Fernando. Desde el año pasado, desde febrero del año pasado, con radar. Mm, ¿Qué más, Fernando? Bueno, este, mm, yo, mi fuerte es par biomagnético y a la distancia es más, este, estoy aplicando tinturas madre, ujú, y un poco de homeopatía todavía. Ahí voy. Y todos los cursos de Fernando son fabulosos. El de Mian Xiang también lo tomaste. Sí, o sea, el de la oreja, el de la Auriculoterapia auriculoterapia y lectura de del rostro. rostro. Sí, todos fabulosos. Uno se va muy feliz. Por eso regresa. Muchas gracias, Rosario. Gaby, te presentas para que te conozca. A Gaby ya la conoces, ¿verdad, Rosario? No sé que sí. A ver, ahorita qué dice, a ver. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Hernández, soy licenciada en enfermería y también ya terminé la licenciatura en homeopatía. Actualmente pues ya estoy ejerciendo un poquito la homeopatía y también entré al curso de radar en noviembre pasado. El de repertorización. Sí, doctor. Ujú. Bueno, pues bienvenidas. Las demás se salieron y no han entrado nuevas personas. Vamos a tomar un pequeño descanso de unos 7 minutos, 8 minutos, para que por favor se levanten, caminen, porque hay que activar la circulación para poder aprender mejor, ¿sí? Acuérdense que la cabeza capta lo que Lo la que la nalga nalga aguanta, aguanta. ¿sale? Bueno, vamos a descansar tantito y ahorita continuamos. Ok. ¿Seguimos, muchachas? Sí, doctor. Muy bien, Gaby. Adriana, Ok, Rosario. perfecto. Aquí ando, aquí ando. Bueno, todo este rollo de la mesoterapia, la biopuntura, la medicina bioreguladora, etcétera, 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 comienza con la historia de un hombre
llamado Federico Samuel Hahnemann. Tiene un nombre súper larguísimo, pero vamos a llamarlo Samuel Hahnemann para los compas, ¿sí? Él nace en Meissen, Alemania, en 1755. Estudió medicina en Leipzig y en Viena. Y fue uno de de los médicos alemanes más famosos del mundo, ¿sí? Él no era cualquier persona, sabía química, sabía física, hablaba varios idiomas, hablaba inglés, francés, italiano, portugués, hablaba latín, griego, español, latín, griego, hebreo y arameo. Y se dedicó, él pagó sus estudios traduciendo libros. Por lo tanto, era una persona que sabía muchísimo, que leía muchísimo. Conoció los principios de la física de aquel entonces, que se dedicaban principalmente pues a las leyes del movimiento y del tiempo y el espacio, ¿sí? Lo que era peso, medida, fuerza, empuje, eh, energía, todo ese tipo de cosas. Este, Fue un médico muy, muy, muy famoso a la edad de 11 años, 11, 12 años, cuando terminó sus estudios primarios. Hizo un libro, hizo un escrito, un tratado para poder entrar al bachiller sobre la genialidad de la mano, visto desde el punto de vista anatómico y filosófico, y religioso y cultural. Entonces, ya a esa edad, pues era difícil para él, ¿no? Su padre, pues fue un artesano que inventó novedosos tratamientos hacia la porcelana, la pintura de la porcelana y la durabilidad de la porcelana y del vidrio. Entonces, de hecho, gracias a las técnicas de su padre, mucho tiempo dominó la porcelana china a nivel mundial como la mejor. Pero gracias a los tratamientos de su padre en la porcelana, Alemania llegó a ocupar el primer lugar en la producción de porcelana cuando el tiempo del papá de Hahnemann y del tratamiento de vidrio de colores, ¿sí? Él realmente estaba insatisfecho con las técnicas de curación de su época. De hecho, él había tratado de curar a un amigo y luego a un hijo, los cuales murieron por los malos tratamientos de la alopatía, ¿sí? Y él fue quien desarrolló los principios de la homeopatía en base a esto, después de estas muertes. ¿Sí? Gracias a él fue el que estableció las reglas de los similares, la potencialización, la experimentación en hombres sanos. ¿Sí? Este, Muchos dicen que el padre de la homeopatía fue Paracelso. No, 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 en realidad Hipócrates ya había establecido que había dos métodos para curar, el método por contrarios y el método por similares. Eh, el método por contrarios pues es muy sencillo, para una fiebre se da un antifebrífugo, para un vómito un antivomitivo, ¿sí? Y el método por similares era para una fiebre dar un medicamento que produzca fiebre. Sin embargo, para él entendió que los similares era por la forma, el color, como lo había entendido Bencao, ¿sí? Bencao, estamos hablando de más o menos 1000 años, 2000 años antes de Cristo. Él decía que para poder conocer el poder curativo de las plantas y de los minerales, había que probarlos en uno mismo, ¿sí? A lo mejor los estudios de Bencao llegaron a Hipócrates y de ahí surgió la idea de los similares y de los contrarios. Pero el punto es que Paracelso pensaba que para curar el hígado había que comer hígado, o para curar los riñones había que comer los riñones. De hecho, en los tiempos de Paracelso se hizo muy famoso el paté, el hígado de pato, ¿sí? Que se creía
ayudaba a desintoxicar el hígado. Y también decía, si una planta tiene forma de corazón, pues esa planta va a ser para el corazón y cosas por el estilo. No digo que estuviera tan mal, hubo mucho acierto en sus teorías, pero fue Hahnemann el que desarrolla la regla de los similares en la experimentación en el hombre sano, la dilución y la potencialización de los remedios. Sí, fue Hahnemann quien establece las reglas de la homeopatía en el organón, el arte de curar. ¿Sí? Y estamos hablando de que se publicaron 6 ediciones del organón, aunque 5 son totalmente aceptadas, nada más. Y esta se considera como la Biblia de la homeopatía, el nacimiento de la homeopatía. Y era un hombre muy prolífico, era un hombre altamente extraordinario, ¿sí? Eh, Desgraciadamente fue muy incomprendido en su época. Él tenía mucho éxito para tratar la tuberculosis y estamos hablando de que en aquel entonces la lepra y la tuberculosis eran las enfermedades que más proliferaban en la Europa de esos ayeres, ¿sí? De hecho, los grandes músicos, grandes pintores, los grandes escultores, grandes artistas, se sabe que murieron de tuberculosis, ¿sí? Sí, Poetas, escritores, pintores, músicos, instrumentistas murieron por tuberculosis. Ahí tenemos, por ejemplo, a Paganini, tenemos a Mozart, tenemos a, a muchísimos Stradivarius, muchísimos murieron por tuberculosis. Era como la enfermedad de ese entonces, la plaga de ese entonces, ¿sí? No se diga la segunda parte de la peste bubónica que se dio en ese tiempo también, ¿sí? Por la baba de las ratas. Hahnemann estableció lo que hoy en día se hace de la limpieza, de la asepsia de los quirófanos, de los consultorios, el uso de la bata blanca, la forma de lavarse las manos de los médicos, todo eso es gracias a Hahnemann. La limpieza del instrumental, la desinfección, el uso del alcohol en la desinfección fue gracias a Hahnemann, ¿sí? Entonces es una persona que sus conocimientos pues, nos llegan hasta nuestros días. Era tan extraordinario Hahnemann que él muere a la edad de 84 años, 85 años, cuando la edad promedio era de los 50 años. Estás hablando de que era una persona muy longeva. Y no solo eso, demasiado fuerte para su época. Como era muy despreciado en Alemania, en una ocasión fue esta mujer que vemos en la imagen, que se llamaba Melanie Derville, o Melanie Goulier también, eh, fue a curarse de tuberculosis precisamente a la edad de 24 años, ahí con Hahnemann, porque él ya tenía la fama mundial de que curaba la tuberculosis. Y su método terapéutico y la cantidad de gente que lo seguía impresionó a Melanie Derville al grado que quedó estupefacta, pero él veía que no era aprovechado ni aceptado ahí en su pueblo, entre su gente. Kahneman ya para entonces tenía algo de dinero, sin embargo Melanie Derville no lo buscaba por su dinero, porque Melanie Derville era mucho más rica que Hahnemann. Imagínense la riqueza de Hahnemann, que cuando se casó con Melanie Derville y se fue a vivir a Francia, le dejó la mitad de sus bienes a sus hijos. A los que menos les duró fue a las mujeres, porque los yernos se gastaron casi toda la herencia de Hahnemann. La que menos duró fueron 3 años. Estás hablando de que vivió una vida de despilfarro de por lo menos 3 años. ¿Cuánto dinero le habrá dejado Hahnemann? Y estás hablando de que Hahnemann tenía cerca de 10 hijos, ¿sí? Se me hace que 4 eran mujeres, 4 o 5 eran mujeres. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que tenía. Él sigue a Melanie Derville no por dinero, sino porque se enamoraron. Bueno, Hahnemann también era medio coscolino, no crean que era un santo, ¿sí? Pero era curioso
que a la edad de los 60 años, que fue cuando la conoce Melanie Derville, como a los 55, Hahnemann la satisfacía completamente y ella misma lo relata. Se dice que con el tiempo tuvo algunos amantes, Melanie Derville, entre ellos el editor de su libro, de sus libros, e incluso se habla de que Bonihausen y otro homeópata muy famoso estuvieron con Melanie Derville, se dice, ¿sí? Ya ven las malas lenguas cómo hablan. Pero era impresionante cómo en su edad tenía esa potencia sexual incluso, no solamente esa hábito de investigar, de estudiar, de analizar, de escribir, ¿sí? Esta es la tumba que vemos aquí de 1843, es la tumba donde Hahnemann es enterrado en Francia. Y si se fijan, fue una tumba muy sencilla. Cuando Hahnemann es expulsado de Alemania, o se va de Alemania, más bien dicho, y llega a Francia, fue recibido con bombo y platillo, ¿sí? Llegaron directamente a un palacio donde se hizo una fiesta en su honor y los príncipes de Francia le ofrecieron 2 clínicas, una escuela, un laboratorio que hoy en día conocemos como Laboratorios Boydon, que dirigió mucho tiempo un homeópata llamado León Vanier, un homeópata muy famoso, ¿sí? Y obviamente, pues casa amueblada y todo, y una casa enorme, totalmente amueblada. Entonces, eh, pues obviamente se le abrieron las puertas para seguir investigando, para seguir estudiando su terapéutica allí en Francia, ¿sí? Pero, ¿cómo inicia el conocimiento de la homeopatía? Decía yo que Hahnemann había dejado la medicina porque decía él que no encontraba una verdadera forma de curar dentro de la medicina, ¿sí? Entonces, una vez traduciendo un libro, él ya decepcionado de la medicina en general, estaba traduciendo una materia médica que se llama Materia Médica de Cullen. Y ahí decía que la corteza de este árbol, que se llama china o chinchona, ¿sí? Era capaz de curar la malaria y la fiebre aftosa o fiebre quintosa. Pero decía en la parte de abajo, en un pie de página, decía, es curioso cómo la china o la chinchona puede curar lo mismo que provoca. Si a una persona sana se le da china, le va a provocar los mismos síntomas de la fiebre aftosa o de la fiebre o de la malaria, que es lo mismo que cura. Y esto le llamó a la atención a Hahnemann y él recordó eso de la ley de los contrarios y la ley de los similares. Y dice, para mí que esta va a ser la verdadera forma de encontrar los similares, experimentando en una persona sana los síntomas que produce una planta o un elemento. Y entonces empieza a probar en sí mismo los efectos de la química. Y se preparaba un té, 2 onzas de té todos los días, o a veces en la mañana y en la noche. Pero grave error, porque se puso súper mal, le dio malaria tal cual. Unos vómitos, unas diarreas, una debilidad tremenda, fiebres intermitentes. Decía, no, Dios mío, la regué, la verdad, o sea, qué pecado cometí al querer buscar tus escrutinios, ¿no? El escrutiniar en tus dominios. Pero todo lo iba anotando conforme podía, porque a veces perdía incluso el conocimiento. Entonces llega un momento en que se deja de tomar el té y a los pocos días recupera la salud. Incluso hizo su testamento pensando que en ese momento iba a morir, ¿sí? Pero resulta que a los pocos días recupera la salud por dejarse de tomar el té y dice, quiere decir que esto es una enfermedad artificial, ¿sí? Entonces, para conocer qué es lo que cura un elemento, tengo que investigar en una persona sana los efectos que produce y esos son los mismos que va a curar. Una enfermedad artificial ayuda a curar una enfermedad
natural. Fue la conclusión que llegó, pero ya no se animó a probar directamente de las plantas o los minerales, sino que lo que hizo fue que las empezó a diluir, a diluir y diluir, diluir cada vez más, ¿sí? Y la regla era simple. A ver, vamos a ver, ¿qué se produce cuando una persona pica cebolla? ¿Qué siente? ¿Qué sucede? Lagrimeo, enojo. Sí, Lagrimea, que es como que el síntoma más importante. ¿Qué más? le pica la nariz, le pican los ojos. Hay irritación de la mucosa nasal, de la mucosa ocular, de la garganta también, de la mucosa gastroesofágica, ¿sí? Algo de tos. ¿Y cómo es el escurrimiento nasal? ¿De qué color es? Este, transparente. Transparente. ¿Y cómo es? ¿Qué características tiene? Fluye como agua, fluye. Muy bien, acuosa, fluida, ¿verdad? Incluso forma hilo al caer. ¿Ok? Bueno, pues esos mismos síntomas, si ustedes se fijan, son síntomas de un tipo de gripe, ¿sí? Quiere decir que cuando la gripe se manifiesta con estos síntomas, la cebolla es un excelente medicamento para poder curarla, ya sea en té, ya sea homeopático, diluido, en microdosis, en tintura madre, como quieras. Pero la cebolla es un elemento muy bueno para poder curar este tipo de gripa, con este cuadro en específico. Pero, por ejemplo, la cebolla produce temperatura cuando la picamos. No, no produce No, ¿verdad? No temperatura. produce temperatura. Quiere decir que si tiene temperatura, entonces ya no es con cebolla con lo que se va a curar, sino con un medicamento que se llama aconitum, con aconitina, ¿sí? Ahora, ¿la cebolla tiene moco verde? No, No, ¿verdad? Tiene moco transparente. ¿Qué pasa si el moco es blanco o es verde o es amarillento? Pues ya no se va a curar con cebolla. Ya necesitaríamos otro medicamento como Calibich o Pulsatila, ¿sí? Nada más por ese hecho, por el color del moco, pues sí, por el color del moco, ya no es Allium chepa el medicamento que nos va a servir, ya va a ser otro medicamento. Por lo tanto, la palabra homeopatía significa el más similar posible. Si hay una pequeña diferencia en los síntomas, ya ese medicamento no nos va a servir, ¿sí? O es un medicamento que realmente cumpla con la totalidad sintomática y con la similitud, o de plano no es el medicamento. muy bien. A eso se le llama experimentación pura, o sea, experimentación en nombre sano, y experimentación homeopática, ¿sí? Descubrir qué síntomas produce en una persona un elemento. Y esos son los mismos síntomas que va a curar. Entonces, Hahnemann lo que hizo que llegó al punto, ya en el organón 3 más o menos, llegó al punto en el que empieza a preparar las tinturas madres, empieza a extraer la savia de las plantas, ¿sí? Porque empezó con plantas. Ya después utilizaría minerales disueltos en azúcar de leche, azúcar de burra, de leche de burra, ¿sí? En este lactodextrus. Pero al principio lo que hacía era que o utilizaba la propia savia de las plantas o la extraía a través de lo que llamamos hoy en día tintura madre. Y de aquí empezó a diluir una gota en 10 gotas de agua o en 100 gotas de agua. Y a eso se le llamó dilución. Decimal si eran 10 gotas, centesimal si era en 100 gotas. ¿Sí?
Cada que hacía una dilución daba 2 sacudiones. Al principio fueron 2 y luego aumentó a 3 sacudiones. Es decir, un movimiento brusco con la mano. Y al principio diluía hasta la tercera decimal o la tercera centesimal. ¿Sí? Después, estudiando física, se da cuenta que la energía aumenta dependiendo de la fuerza que se le aplique. ¿Sí? Energía significa movimiento y fuerza significa acción que produce un movimiento por otro cuerpo. Acción de un cuerpo sobre otro cuerpo al que le produce movimiento. Eso se llama fuerza. Entonces, Hahnemann dijo, bueno, si yo quiero aumentar el poder del medicamento, o sea, la energía medicamentosa, lo que tengo que hacer es aplicarle mayor fuerza. Y entonces empieza a diluir el medicamento en alcohol, porque pues en agua se le echaba a perder y en alcohol no. Sí, incluso no solamente llegó a utilizar alcohol, él decía una bebida espirituosa, así se les llamaba las bebidas alcohólicas. O llegó a utilizar brandy, coñac, alcohol de caña, de esta ron de cebada. Iba diluyendo el medicamento, pero esta vez lo golpeaba sobre una Biblia. Y al principio fueron 20 golpes, luego subió a 30 golpes, luego ya daba 40 golpes. Ya cerca ya en Francia, cerca de su muerte, ya daba 100 golpes, pero sobre una Biblia forrada de cuero. Hoy en día diversas farmacopeas pueden manejar 100 golpes o hasta 200 golpes para aplicarle mayor fuerza al medicamento para que el medicamento tenga mayor energía medicamentosa. Pero, ¿qué es energía? Movimiento. ¿Sí? Movimiento. Y entonces decía Hahnemann que el medicamento tiene una energía medicamentosa que aplicaba una fuerza en la energía vital para poderla llevar nuevamente al orden. Pero, ¿qué es eso de la energía vital? ¿A qué se refería Kahneman con eso de la energía vital? Para ustedes, ¿qué es la energía vital? La fuerza que tenemos así en nuestro cuerpo, cómo nos podemos mover, cómo podemos hablar, así, todo lo que es nuestra energía, así, con lo que vivimos cotidianamente. Obviamente, si nos enfermamos, pues baja nuestra energía. O se descoordina, más bien, ¿no? Sí, Muy bien, Rosario. ¿Tú, Gaby, qué opinas? ¿Qué es la energía vital? Es la energía que tiene nuestro cuerpo para poder recuperarse. La fuerza que tiene el cuerpo para poder recuperarse, muy bien. ¿Y tú, Adrianita, Adriana, qué opinas acerca de qué es la energía vital? Adriana, ¿andas por ahí? Bueno, Hahnemann decía que había una fuerza en el cuerpo de forma inherente que nos llevaba hacia la vida, que nos llevaba a la curación y que nos llevaba a vivir. Pero, ¿qué es en sí la energía vital? ¿De dónde surge? ¿Sí? Efectivamente, es el movimiento de todo nuestro cuerpo, de todas nuestras células, de todos nuestros órganos. El organelo más pequeño celular produce movimiento, ¿sí? Claro que el conjunto de sí, energía se produce a nivel celular en una parte que se llama la mitocondria, ¿sí? A través de la degradación de moléculas fosfatadas.
y nitrogenadas, pero producidos por la quema de hidratos de carbono a través del oxígeno en la mitocondria. Pero, ¿de dónde surge el concepto o el principio de la energía vital? Bueno, de acuerdo a la medicina tradicional china, la energía vital surge desde el momento de la concepción. En el momento en que se unen un espermatozoide con un óvulo. Antes de esto, ¿el óvulo tenía vida o el espermatozoide tenía vida? ¿Ustedes qué dicen? Pues sí, porque si no, ¿cómo existía? Bueno, eso opino yo. Exactamente. Una célula por sí misma tiene vida, siempre y cuando esté unida al cuerpo. En el momento en que esas células las separamos del cuerpo, ya no tiene vida, ¿sí? Ya no tiene la misma cantidad de vida o la misma cantidad, posibilidad de vivir o de existir, ¿sí? De vivir más que nada. Bien, por sí solo el espermatozoide tiene vida, el óvulo por sí solo tiene vida, pero no tienen energía vital, ¿sí? No Oh, tienen energía vital. Hasta ahorita solamente tienen la energía heredada de los de- papás, o de papá o de mamá. El óvulo de oh, mamá, el espermatozoide de papá. Luego, a su vez, heredada de los papás, o sea, de los ancestros, ¿sí? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, metrayabuelos. Y tienen también la energía que les da el cosmos, la energía transpersonal. Es decir, ¿cómo estaba el clima en el momento de la concepción? ¿Qué tipo de ropa vestían? ¿Cómo eran las paredes? O si no había paredes también, ¿verdad? Porque luego dicen, la hierba se movía, se movía, se movía. Eh, sí, pues hay quienes, ¿no? Ahí en ese rinconcito o en el carro, ahí en Jesús. ¿Cómo estaban los astros acomodados? ¿Cómo estaban las fases de la luna? ¿Cómo estaban los planetas? Si fue de día, de tarde, de noche, si estaba lloviendo, haciendo frío. Todo eso va a influir en la concepción, en el momento de la concepción. Entonces, vienen tres energías de papá y tres energías de mamá, ¿sí? La propia de los padres, la ancestral y la transpersonal. Pero cuando se combinan seis energías. Sin embargo, el número seis en lo que es el misticismo nos habla de el ser humano propiamente. Pero viene una séptima energía. El número 7 significa perfección, plenitud, complemento, totalidad. Y esa séptima energía proviene de la fuerza cósmica, de la fuerza divina, de la fuerza del todo, ¿sí? De lo que llamamos Dios. Y es lo que hace que una persona sea completamente diferente a otra. Y es la activación celular, de la activación de la energía vital, ¿sí? Aquí comienza el desarrollo del ser a través de una célula llamada totipotente que va a ir creciendo y desarrollándose hasta formar una mórula, luego una bláscula y luego un embrión, ¿sí? Hasta que llegue el momento de su nacimiento. Después vendrá la primera alimentación y al último el primer descanso. Una vez que el bebé duerme, termina de formarse la energía vital y comienza la vida. En medicina china a esta parte se le llama el cielo anterior y después del descanso el cielo posterior, ¿sí? Pero para que el bebé nazca, primera, mientras el bebé se está formando en sus órganos y sus partes de su cuerpo y todo, cualquier cosa que le pase a la mamá va a influir en el desarrollo del feto. Si tuvo un susto, un coraje muy fuerte, si tuvo una mala noticia, un momento de depresión, si se murió a alguien, si tuvo alguna enfermedad como el resfriado, como el dengue, como... Ve tú a saber lo que le haya pasado, un accidente, un traumatismo, alguna bacteria que se incrustó en el momento del desarrollo fetal, va a influir en la vida de ese nuevo ser, ¿sí? Pero lo que mayor influencia va a tener va a ser el primer ejercicio.
¿Qué es el primer ejercicio? El momento en el que bebé está luchando por salir del útero, del estrecho, de la angustia, del angosto, ¿sí? Ese momento de lucha para poder salir, ese sería el primer ejercicio. Luego viene la primera respiración cuando se activa el sistema neurológico y el médico le da una nalgadota al bebé, ¿sí? Y este respira por primera vez oxígeno y siente que sus pulmones o que su pecho se quema. Porque es feo, ¿eh? Es feo Sí. respirar en realidad. El oxígeno quema y los pulmones se hinchan y golpean el tórax y golpean la espalda y duele el bebé, le duele. Y está llore y llore. Y luego el bebé le tiene que acomodar su cabecita, le tiene que acomodar sus bracitos, sus piernitas, pasarlo a un foco chicharronero para que se vaya acostumbrando a poco a la temperatura externa, ¿sí? Y hasta aquí el bebé está llore y llore y llore. Luego se lo dan a la mamá y empieza la primera alimentación. Y por primera vez el bebé experimenta el placer externo, ¿sí? Viene la primera alimentación. Después, ya estando alimentándose, empieza a escuchar el latido del corazón de la mamá y empieza la primera comunicación con su ser supremo y el primer descanso. El corazón de la mamá arrulla al bebé, le calma el dolor y entonces el bebé puede por fin descansar de tanto sacrificio, ¿sí? Aquí comienza el cielo posterior. Para que ese bebé pueda vivir realmente, va a necesitar pasar por todo este proceso nuevamente. Es decir, va a necesitar de ejercicio, de alimentación, de respiración y de descanso. A eso se le llamaría el cielo posterior y el desarrollo y la encapsulación de la energía vital. Esta energía vital se va a estancar en una región que se le llama el Jara o el Dantian, que se encuentra 4 dedos abajo del ombligo entre los riñones y el vientre, ¿sí? Y de aquí se va a estar nutriendo a través de una buena alimentación, una buena respiración, un buen ejercicio y un buen descanso. Y esa energía vital se va a encargar de que cada célula y cada parte del cuerpo funcionen correctamente, de que el hígado haga lo que tiene que hacer, de que el páncreas haga lo que tiene que hacer, el estómago y cada parte de su cuerpo haga lo que tiene que hacer. Pero esta energía vital se rompe con la enfermedad. Hasta antes del nacimiento no había enfermedad. Oye, pero que si nace con síndrome de Down, esa no es una enfermedad, es un síndrome que es diferente. Es una serie de signos a los cuales les pusimos síndrome Down, ¿sí? Pero no es una enfermedad, no es algo que se pueda curar. La enfermedad es la ruptura del equilibrio y el volver nuevamente al equilibrio. Cuando el equilibrio del cuerpo se rompe, se le llama la enfermedad, y entonces para restablecer el equilibrio se ocupa la buena medicina. La gran mayoría de las veces, por sí sola, el cuerpo recupera su equilibrio cuando hay una buena energía vital, pero cuando hay una mala energía vital, ocupa de la buena medicina. ¿Y qué es la buena medicina? La que le caiga mejor al paciente, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta una energía vital baja? Cuando el cuerpo no hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, imagínate que te da dengue y no te da temperatura. Es ilógico eso. No tiene lógica que te dé dengue y no te dé temperatura. O imagínate, por ejemplo, que te dé gripa y que sientes cuerpo cortado y no tengas temperatura. Eso es ilógico. Si tienes cuerpo cortado, vas a tener temperatura a fuerzas. Si tienes un adenovirus, un rotavirus, un virus de parainfluenza o de influenza, a fuerzas tienes que tener temperatura. No puedes no tener temperatura. Si tienes cuerpo cortado y moco verde,
a fuerzas tienes que tener temperatura. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona se enferma por lo menos 4 veces en el año y mínimo una vez tiene que tener temperatura de esas 4 veces. Cuando una me llega una persona, no, doctor, yo tengo 6 años que ni una gripa me da. Híjole, ya donde te pones a pensar, esta persona tiene una energía vital súper baja, súper baja. Si me dice, por el contrario, no, yo me enfermo de gripa y en 3 días estoy bien, sin tomarme nada, entonces esta persona tiene una energía vital muy alta. Pero si me dice que no se enferma de nada, esa persona tiene una energía vital muy baja, mucho, muy baja. Entonces, ¿a qué se refiere con la buena medicina? La que necesita. Hay personas que se curan con homeopatía, hay personas que se curan con quiropráctica, hay personas que necesitan cirugía, hay personas que necesitan alopatía. ¿Qué necesita tu paciente para poderse curar? ¿A cuál medicina está afín tu paciente? No todos los pacientes se van a curar con homeopatía, ni todos los pacientes con acupuntura, ni todos los pacientes con quiropráctica, no. Cada paciente es diferente. Y la buena medicina será la que necesite para curarse y la que mejor asimile o acepte tu paciente. Que interviene también, ¿cuál medicina practicas tú? Pues sí, ¿en cuál tienes más experiencia? Estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero más importante es cuál necesita tu paciente y cuál es capaz de asimilar. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, tormentas, arenas en el desierto hasta aquí? No, doctor, todo bien. Muy bien. Muy bien. Descansamos 5 minutos y ahorita continuamos. Párense, vayan al baño, tomen un vasito de agua, prepárense un cafecito y ahorita continuamos. Ahora sí ya. Listo. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia, tormenta, arena en el desierto? No, todo muy claro. Bueno, entonces, muy importante. ¿Para qué Hahnemann instituyó la dilución? Primero, ¿cuál era la clave de la homeopatía? Que los síntomas que produce un medicamento o una enfermedad artificial sean lo más parecidos posibles a la enfermedad natural, ¿sí? Con todas sus características. Luego, ¿para qué era la dilución? Para evitar la agravación. ¿Y para qué era la succión? Para potencializar el poder de curación del medicamento. ¿Sale? Sí. Pero resulta que en el mismo tiempo de Hahnemann, les platicaba yo, que no lo querían ahí en Alemania. Cuando Melanie Derville llegó, estás hablando de que Hahnemann caminaba por las calles y lo agarraban a pedradas, ¿sí? Incluso se hizo un hospital llamado Hospital Homeopático Hahnemann, del doctor Hahnemann, y lo corrieron de su propio hospital. Él era el director y lo corrieron porque decían que Hahnemann no sabía homeopatía. Imagínense nada más. ¿Y por qué fue esto? Porque decían que era imposible dar un solo medicamento por vez. Encontrar un medicamento correcto que realmente tenga todos los síntomas es difícil. Por eso el curso de repertorización. Pero en aquel entonces, pues a Hahnemann le dijeron, no, pues no, la verdad es que nos la pones muy difícil, ¿sí? Entonces hubo quienes fabricaban, daban varios medicamentos en distintos momentos. A eso se les llamó pluralistas. Y hubo quienes revolvían varios medicamentos en un solo frasco
y a estos se les llamó Oye, necesito que complejistas, te traigas tu cuaderno ¿sí? de Pero cuando Hahnemann llega a Francia, esa con de todo y lo bien que lo recibieron, y el caligrafía. hospital que le dieron, y el Ujú. laboratorio, vuelve a pasar lo mismo. ¿Eh? Vuelve a haber unicistas, pluralistas y complejistas ahí mismo en Francia, ¿sí? Peor, cuando la homeopatía llega a América, no, 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 olvídate. O sea, estás hablando de que había unicistas, pluralistas, complejistas, kentianos, clausianos, Bonhoeffer-hansianos, ¿sí? Y peor, en América Latina, en México, estaban los miasmáticos, ¿sí? En Argentina fue diferente la homeopatía, en Chile. Y hoy en día en la India es un verdadero despapalle. Con decirte que en la India, para poder escoger un medicamento adecuado, en primer lugar, tienes que ver 10 miasmas. Hahnemann dejó 3 en la medicina, en Alemania. En Francia ya se hablaba de 4 o 5 miasmas, ¿sí? No, ¿Vas a no, hacer en la foto? India estás hablando de 10 miasmas. Avísame cómo se ve. Tómale una foto. Ay, Compañera Rosario, su micrófono está. Ya lo apagué, ya lo apagué. Este, pero aparte tienes que ver si es un medicamento animal, si es vegetal, si es fungi, si es de la tabla periódica de los elementos, o sea, un metal, un no metaloide, no sé, o sea, todo ese tipo de cosas tienes que ver en la homeopatía hindú. Supuestamente que para hacer más fácil la homeopatía, ¿cuál la hacen más difícil? Honestamente, estudiar la homeopatía en la India es exageradamente difícil. Bueno, a mí en lo personal no me gusta. Hay gente a la que sí le gusta. Yo prefiero la homeopatía hahnemanniana o la homeopatía pluralista o la homeopatía complejista. Sobre todo a mí en lo personal me gusta más la técnica francesa que la alemana incluso, ¿sí? Recordemos que los últimos años y las últimas investigaciones Hahnemann las realiza en Francia. Incluso el libro de enfermedades crónicas tardó cerca de 15 años en escribirse, ¿sí? Se escribió en 5 partes y las últimas 3 partes las escribió ya estando en Francia, con las investigaciones que hizo estando en Francia, ¿sí? Y se dice que la sexta edición del Organon la escribe en Francia también. Entonces, a mí en lo personal, pues es la homeopatía que más me gusta, ¿no? La francesa. Pero entonces tenemos dos tipos de experimentación. La experimentación pura dejada por Hahnemann y la experimentación clínica. ¿Recuerdan en qué consistía la experimentación pura? el que él mismo tomaba el remedio para enfermarse. Así es. La experimentación pura es cómo actúa el medicamento en una persona sana. De ahí se producen síntomas, los síntomas se anotan y de ahí se va formando lo que es la materia médica. Ahora, ¿qué es la experimentación clínica? ¿Qué pasa si una persona se golpea una parte del cuerpo? ¿Qué medicamento le darías o qué hierba le darías o qué fomentos le darías? Árnica, Árnica, ¿sí? Belladona. Belladona. ¿Por qué belladona? para desinflamar. No, el medicamento sería árnica. Para un golpe, el medicamento sería árnica, ¿sí? Y eso es algo que todo mundo sabemos y que lo han utilizado incluso aquí en México nuestros antepasados de muchos años atrás, ¿sí? Nuestros antepasados indígenas ya utilizaban el árnica para poder tratar golpes. Otro medicamento muy bueno sería la ruda, ¿sí? O ruta. Y gracias a Hahnemann hoy sabemos que también la margarita.
pero la ruda y el árnica eran los medicamentos por excelencia o las plantas por excelencia para tratar golpes, ¿sí? Y a eso se le llama experimentación clínica. ¿Quién empezó con eso de la experimentación clínica? León Vanier, ¿sí? Fue el que más se enfocó en la experimentación clínica. Es decir, que ya escoge los medicamentos de acuerdo a sus efectos ya conocidos, ¿sí? Pero dentro de la homeopatía combinada o dentro de la homeopatía complejista, quien estableció las bases para la utilización de la homeopatía compleja se llamaba Emanuel Felke, que fue uno de los que corrieron a Hahnemann de su propio hospital, fíjense, ¿sí? Él era un médico que se convirtió a la homeopatía, pero él era prusiano. Y él estableció las bases de los medicamentos combinados. En base a lo que Hahnemann decía, pero pues también como que, pues, chin, Marín, ¿para qué me complico demasiado las cosas buscando un solo medicamento cuando puedo revolver varios medicamentos a la vez? ¿Sí? Él fue el inventor del Bechacol. Para cuando un niño se enferma, belladona, chamunilla y colocitis, y le atinas porque le atinas. Uno de esos le va a hacer. Pero aparte, revolvió la homeopatía, combinó la homeopatía con el naturismo, con la auriculoterapia y con el diagnóstico por el iris. ¿Sí? De hecho, fue uno de los padres del naturismo junto con Adolf Just. Adolf Just era el llamado doctor de la arcilla. ¿Sí? Adolf Just y Emanuel Felke fueron los que inventaron el masaje sueco, los que pusieron las bases para la gimnasia, sobre todo ya después la gimnasia olímpica, pero al principio era la gimnasia, la que practicaba uno en las escuelas. No sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó, que antes de entrar al salón te ponían a hacer un rato de ejercicio, ¿sí? Este, junto con un húngaro llamado Ignacio von Pexley, ¿sí? Y Pexley fue uno de los padres de la iridología, del diagnóstico por el iris. Entonces, lo que es Felke, Adolf Just y Pixley se unieron para formar lo que hoy se conoce como la naturopatía, ¿sí? Que era el uso de medicamentos homeopáticos combinados, el uso de naturismo, de los baños con aguas termales, el uso de ¿cómo se llaman? Los baños de vapor, los enemas, las lavativas, ¿sí? Aunque ya las lavativas se agregan, y las lavativas y el uso de cereales procesados se agregan ya en Estados Unidos por Kellogg's. Hay una película que se llama El Balneario, se les recomiendo, que es la historia de Kellogg's, el de los cereales, el padre del cornflakes y de las azucaritas y del Choco Crispies y todo eso, ¿sí? Eh, ahora, Felke fue demandado también como charlatán, ¿eh? Y Felke y Adolf Just fueron demandados como charlatanes. Sin embargo, muchos aceptaron su conocimiento, su forma de curación, y creció en popularidad en las terapias naturopáticas a nivel mundial, ¿sí? ¿Quién no ha oído hablar del masaje sueco? ¿Quién no ha oído hablar de los baños de la salud de los baños de vapor o de las aguas termales? ¿Sí? ¿Quién no ha oído hablar de la iridología o de la auriculoterapia como anexos a la homeopatía, como auxiliares de la homeopatía? Un homeópata muy famoso
que, que estableció, bueno, él, Emmanuel Felke, establece la combinación de medicamentos. Y él decía, los medicamentos se pueden combinar de acuerdo a su acción terapéutica, o sea, de acuerdo a su experimentación clínica, pero en potencias bajas. De hecho, él los combinaba en potencias decimales o en potencias sextas, ¿sí? Él casi no usaba potencias 30, 200, no. Él utilizaba más bien potencias sextas. Y decía que si, por ejemplo, eh, árnica, ruta y betis perennis eran para golpes, pues simplemente los combinaba con los tres y el que necesitara el cuerpo humano era el que iba a actuar en el cuerpo humano. Hahnemann no estaba de acuerdo con esto porque decía, todavía está en investigación esta técnica, ¿cómo vas a saber cuál de esos tres medicamentos fue el que hizo efecto en la persona? Y era una de las razones principales por las que Hahnemann prefería dar un solo medicamento por vez. Ahora, surge este hombre, León Vanier, que dice, pues sí, sí hay que dar un solo medicamento por vez, pero el medicamento tiene que ser inducido de acuerdo a la sintomatología y al desarrollo de la histopatología de la persona, ¿sí? Lo voy a explicar, ¿sí? León Vanier fue un homeópata muy notable, pero había algo muy importante. Mientras que Hahnemann era un médico general, un médico familiar, León Vanier era un médico internista. Estás hablando de que él en el hospital homeopático de París, él trataba casos de extrema urgencia, de extrema gravedad, ¿sí? O sea, casos en los que vas a utilizar la homeopatía, pero en un momento de vida o muerte de la persona. En ese sentido, él se aleja un poquito de la ortodoxia de la homeopatía. Lo que era él y Antonio Nebel decían, bueno, en primer lugar, ¿qué enfermedad vamos a tratar? Vamos a suponer que llega una persona con piedras en la vesícula biliar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Sí? Ellos establecen, León Vanier y Antonio Nebel establecen lo que se llamaría la teoría del drenaje. Es decir, que si la vesícula está inflamada es porque está intoxicada. Entonces, primero que habría que sacar las toxinas de la vesícula para poderla desinflamar y luego sacar las piedras de la vesícula para que termine de desinflamarse. Luego habría que tratar el hígado porque está generando piedras en la vesícula. Y luego habría que tratar el estado miasmático. Ellos son los que ponen, además de la teoría del drenaje, los miasmas tuberculinismo y cancerinismo y hablan acerca de las constituciones minerales del cuerpo, ¿sí? Entonces ellos son los que empiezan a hablar de que primero hay que desintoxicar las células para poder hacer un tratamiento efectivo. Y estás hablando de que es cosa de vida o muerte, o sea, sí o sí lo tienes que hacer. Y le funcionaba, y él trataba casos muy graves con homeopatía. Eso de que la homeopatía es lenta, no. Está mal utilizada o mal empleada, pero no es lenta, no es nada, nada, nada lenta, ¿sí? En base a sus conocimientos de la combinación de medicamentos homeopáticos, surge un hombre llamado Frederick Pascoe, que fue admirador de Pigsley, ¿sí? Él, Frederick Pascoe, heredó una fábrica ¿cómo se llama? Se llamaba Piedra Rojiza de Heisen, de manganeso, una fábrica de manganeso, una mina de manganeso, ¿sí? Y el manganeso pues usaba
en muchísimas cosas. Por ejemplo, con el manganeso se hace el cloro, el hipoclorito, ¿sí? La cal clorada también, de manganeso. Muchas telas para la fabricación de muchas telas y sus colorantes, se utiliza el manganeso, o sea, se utiliza en el vidrio, en el acero, en muchas cosas. Pero era un mineral muy peligroso, ocasionaba muchos daños en el cuerpo humano. Y él a los 16 años, por allá por el año de 1883, él adquiere, digamos, cierto control sobre la fábrica, él y sus hermanos, porque sus padres murieron, ¿sí? A ver, ¿cómo hiciste? Entonces, veían que, pues ellos veían que la gente, sus trabajadores, se enfermaban muy frecuentemente, sobre todo de problemas pulmonares. Entonces, se le ocurrió crear un hospital ahí mismo en la fábrica, donde los trabajadores y los familiares podían acudir a consulta gratuita. Una especie de seguridad social. Él inventó, por decirlo de esa forma, o impuso las protecciones de cuero, el uso de guantes de cuero, y muchas cosas que ayudaban a que los trabajadores no se enfermaran tanto, ¿sí? Pero además, guiado por las doctrinas de Felke y el naturismo de Felke y de Adolf Schultz y todo eso, ofrecía como pastillas o tés curativos, sales nutritivas y cosas por el estilo, hechas de frutos secos, principalmente de aceites esenciales, extractos de plantas, pastas de frutas, pastas revueltas de frutas, ¿sí? Llega un momento en que pues eso le emociona, le gusta y abre una fábrica de productos farmacéuticos o de productos vitamínicos, minerales y homeopáticos para el tratamiento de diversas enfermedades. Forma su propia farmacéutica. Esa farmacéutica se llamó, primero se llamó Geisen y luego se llamó Pasco, ¿sí? Ya cuando se llamaba Pasco, ya vendía su mayor venta, estaba en los productos de combinaciones de medicamentos homeopáticos. Hoy en día, esta empresa Pasco sigue actualmente y se llama GHI o BHI también, ¿sí? Por ese mismo entonces surgen los conocimientos de Rudolf Virchow. Rudolf Virchow decía que si tú podías curar la célula, podías curar el órgano. Y él fue el padre de lo que conocemos como la organoterapia, ¿sí? Él guiado por los conocimientos de Paracelso, él decía que para que una persona pudiera curarse del hígado, habría que darle células de hígado, ¿sí? Para que una persona se pudiera curar de los pulmones, habría que darle células de pulmón. Entonces, por un lado es el padre de la medicina o de la patología celular, y también por otro lado es el padre de la especialidad médica, pero por otro lado también es el padre de la organoterapia, ¿sí? Desgraciadamente, cuando él establece las especialidades en medicina, pues empieza a desgregar tanto el cuerpo que llega un momento en que ya no se ve la totalidad sintomática, sino que solamente, vamos a ver, digamos, el cardiólogo se dedica a estudiar principalmente el corazón y sus componentes celulares, así como su sistema, ¿sí? Como parte del sistema circulatorio, pero nada más se dedica a estudiar el corazón.
Y luego tenemos, por ejemplo, el gastroenterólogo que se dedica al sistema digestivo y así sucesivamente. Hoy en día hay lo que se llaman las subespecialidades, en donde, por ejemplo, yo ahorita por el problema de mis ojos fui a con una clínica para ojos, por decirlo de esa forma. Pero está el especialista en oftalmología, está el especialista en optometrista, está el especialista en contactología, está el estrabiólogo, está el especialista en humor vítreo. Te quedas así de cómo es sorprendente las subespecialidades que se han manejado en una sola especialidad. ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Y ese es el gran problema de los conocimientos de Rudolf Virchow. Ahora, la terapia celular al principio se desechó. Hoy en día se utilizan células madre para el tratamiento de diversas enfermedades. Células madre para enquimales, mesenquimales, de cordón umbilical, de placenta, de endodermo, octodermo, mesodermo, para poder tratar diferentes patologías o diferentes enfermedades. Pues este es el padre de eso, de la terapia celular, precisamente, de las células madre y todo eso. ¿Sí? Y hubo otro gran hombre que fue Schussler. Él era un médico alemán, muy, muy bueno, pero luego se convirtió en la homeopatía, pero es en ese entonces cuando la homeopatía empieza a ser muy perseguida por la medicina alopática, por la medicina galénica, ¿sí? Y entonces él se enfoca en las sales minerales del cuerpo. Él fue el que establece los llamados bioelementos básicos para el ser humano. Él descubre que el oxígeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, eran moléculas esenciales para el cuerpo y que esas moléculas eran activadas a través de los minerales o de las sales minerales del cuerpo, que si el fósforo, que si la sal, el cloro, el sodio, el potasio, etcétera. Él fue el que empieza como que el estudio de esas sales minerales. Él veía difuntos de sus pacientes y decía, esta persona tuvo estas enfermedades. Y hacían las autopsias, hacía un estudio de la estructura química del cuerpo y se daba cuenta que había un exceso o una deficiencia de ciertas sales minerales. ¿Sí? Y entonces él produce compuestos inorgánicos que van a ayudar al funcionamiento celular del organismo humano, a lo cual se le puso las llamadas sales de Schussler. Para cuando Pasco hizo su laboratorio así ya en grande, ¿sí? Empieza a incluir todo este tipo de medicina, la celuloterapia y las sales minerales, la homeopatía combinada, etcétera, etcétera, con las teorías de Hahnemann, de la homeopatía de los similares, pero a través de la experimentación clínica, con las teorías de León Vanier sobre el método de drenaje, etcétera, etcétera. Y entonces se une a otro laboratorio. Pasco se une al laboratorio de Heisen, ¿sí? Y juntos primero se llamaban Pasco Heisen. Después se llamaría, después se separan, perdón, se separan y y surge lo que se llamaría Pasco y Glisser, ¿sí? Ya después Pasco cambiaría a GHMI, luego a GHI y actualmente se llama BHI, Pasco, ¿sí? En cambio, Heisen se llamaría Glisser, que hasta la fecha es una farmacéutica homeopática muy famosa a nivel mundial. ¿Alguien ha oído hablar de los productos de Glisser? Sí. ¿Qué productos maneja Gaby? Glisser. ¿Cuál es su fuerte? Yo trabajo Hasler.
No, pero estamos hablando de Glycer. Pero Glycer es el que tiene los medicamentos combinados, ¿no, doctor? Y que pueden ser inyectados, intravenosos, No, intramusculares. no, no, no. Ese sería gel. Ahorita vamos a gel. No, Glycer nada más son pastillas. Pero es el que viene combinado, ¿no? Que para la tos sí trae un buen de ingredientes. Bueno, varias Así sustancias. es. Sí, Sí, puras así cajitas, es. ¿no? Con tabletas. Así es. Fíjense. Estos son los medicamentos de Glycer, ¿sí? Donde vemos medicamentos para amigdalitis, medicamentos para insomnio, medicamentos para inflamaciones agudas, medicamentos para cólicos en bebés, medicamentos para la difusión estéril. Pero mucho ojo, porque cada medicamento, si se fijan, por ejemplo, para la disfunción tiene agnuscastus con el maculatum y fósforo, todo revuelto en potencias bajas, ¿sí? Por ejemplo, para abscesos, este medicamento contiene heparsulfur y mirística sebífera, ¿sí? Para la menopausia, este medicamento contiene la chesis, pulsatila y sepia. Fíjense la combinación que hace la chesis, pulsatila y sepia. Y en la medicina clásica nos enseñan que no se deben de combinar estos medicamentos. O das la chesis, o das pulsatila, o das sepia. Menos pulsatila y sepia no se deben de combinar. Sin embargo, estos medicamentos funcionan. Miren, para el estreñimiento, Nux vomica, sulfur y ranus, ¿qué? Ranus, no sé qué dice ahí. Purchana, ranus purchana. Bueno, el caso es de que estos son medicamentos combinados. Pero no solo eso, le funcionaron muchísimo y hasta la fecha le funcionan a Glycer. Hasta la fecha se venden muchísimo estos medicamentos. Entonces, hubo otro laboratorio que era más homeopático, que se llamaba Medicor, ¿sí? ¿Y qué creen? Que Medicor hizo lo mismo, combinó medicamentos. Por ejemplo, este se llama Pasival, ¿sí? Este se llama Pasival. Y este medicamento tiene tila, pasiflora, valeriana, y no me acuerdo qué más. Ah, tiene 5 metallicum e ignacia, ¿sí? O sea, es una combinación de varios medicamentos. Se dice fisiológico. Ah, no, tierras fisiológicas. Tierras fisiológicas contiene calcárea fosfórica, calcárea carbónica, sulfur y calcárea fluórica en sales de Schussler, ¿sí? Entonces, ya muchas marcas empezaron a combinar medicamentos. Por ejemplo, Vecin tiene grafites, fitolaca y ficus vesiculosos, ¿sí? También empezó a combinar medicamentos y también se le venden como pan caliente a Medicor. Entonces, quiere decir que eso de combinar medicamentos funcionó. Y hoy en día hay muchísimas marcas que combinan medicamentos. Bueno, cuando se separan Glycer y Pasco, el que hizo las primeras fórmulas de Glycer se llamaba el doctor Hans Heinrich Reckbeck o Reckbeck, ¿sí? Reckbeck, cuando se separan Glycer y Pasco, dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo?
pero él había inventado esas fórmulas, esas combinaciones. Entonces forma su propio laboratorio, a cual le puso GEL, ¿sí? Y se dedicó a estudiar más acerca de la desintoxicación, de la celuloterapia y de la teoría del drenaje, y forma una técnica llamada mesoterapia, ¿sí? Ese era como el primer nombre. Fue creada en Berlín en 1936, ¿sí? Y no solamente desarrolló medicamentos nuevos combinados, sino que utilizó, además de las sustancias homeopáticas o utilizadas comúnmente en la homeopatía, utilizó también sustancias utilizadas en la alopatía, pero que le daba un enfoque terapéutico en base a la experimentación clínica y en potencias combinadas, incluso, o sea, no solamente combinó medicamentos, sino también potencias. ¿Cuál era la meta del doctor Requebec al momento de crear la mesoterapia? Combinar la corriente dominante en medicina con la homeopatía. Ese era su interés, ¿sí? Después se llamaría a esta medicina homotoxicología, porque se centraba en el estudio de las toxinas del hombre. La desintoxicación era como la base de esta forma terapéutica surgida por Redkebeck, ¿sí? La finalidad. O sea, en otras palabras, combatir la inflamación celular. Eh, la ley de curación de Schultz o la ley de curación de Hahnemann, que en realidad la hizo Hahnemann, pero Schultz pues la magnificó al aplicarla en todo, en el ejercicio, en la medicina, en diversas áreas, ¿sí? Nos dice que los estímulos débiles activan o estimulan la energía vital. Los de intensidad moderada activan el tejido y el órgano, y los intensos la inhiben. Esto ya lo había desarrollado también precisamente León Vanier, cuando hablaba acerca de la selección de las potencias. Y los de máxima actividad o de máximo estímulo anulan o inhiben la energía vital. Es decir, eliminan la capacidad autocurativa del ser humano. ¿Qué pasa cuando a un diabético le das insulina y abusa este diabético del uso de la insulina? Llega un momento en que el páncreas ya no la produce. ¿Para qué la produces si de todos modos se la das tú? Y muchas veces el diabético no es por falta de insulina, sino por exceso de azúcar, de consumo de azúcar o de hidratos de carbono principalmente. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, tormentas, arenas en el desierto? No, doctor, todo bien. Bueno, vamos a parar aquí. Hoy casi no hubo interrupciones y terminamos muy pronto. También en la mañana terminé muy pronto la clase, porque hubo pocas interrupciones. Luego me tocan unos grupos que, como interrumpen. Y está bien porque tratan de aclarar sus dudas, hacen preguntas, ¿sí? Pero hoy vamos a pararle aquí. Vamos a terminar la clase de hoy. No completamos hasta las 10 de la noche, pero lo que sigue lleva una continuidad. Eh, Cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, sugerencia, háganmela saber a través del chat. Y ahí en el chat les voy a mandar esta grabación de esta clase, ¿sí? Para que la tengan a la mano. Por si alguien la quiere revisar, sobre todo los que entraron tarde, y más que nada para ver lo que hablamos de la homeopatía. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. ¿Qué te pareció la clase, Adriana? Adriana, Buenas noches, interesante, maestro, muy bonita. Como estoy trabajando, lo estoy alternando. Ya con calmita ya voy a revisar cuando mande usted, la grabación. ¿Cuándo sería?
Al rato la mando, o a más tardar mañana, depende de cuánto tarde en renderizarse el video. Ok, es que estoy trabajando también, profe, por eso no he puesto mucha atención, pero voy a analizar el video y ahí cualquier cosa ahí estamos en Está contacto. muy bien y no lo podemos evitar, pero mucho ojo porque luego se les olvida ver los videos y luego no aprenden, No, 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 ¿sí? sí, voy a aplicarme. Traten de ver los videos, si no estuvieron toda la clase, traten de ver el video. Acuérdense que hablamos principalmente de la homeopatía, el inicio de la homeopatía y cómo llegamos desde la homeopatía a la homotoxicología, ¿sí? Ok, bueno, Bueno, pues muchísimas gracias y que pasen muy bonita noche. Espero que la clase les haya gustado y que hayamos aprendido algo bueno, algo nuevo y algo sustancioso. Perdón por estarles haciendo ojitos, pero no es por volado, es por mi problema que tengo ahorita en los ojos. ¿Sale? Muchísimas gracias. Que Dios los Per- bendiga a todos y a los que no crean en Dios, que la fuerza los acompañe. doctor, Gracias, Fer, muchísimas gracias. Gracias, Adelante. profe. Descanse. ¿Quién me habló? ¿Irinea o Gabriela? yo, doctor, Gaby. lo que envió del libro, Muy este, cierto. ajá, Por aquí les voy a mandar material, ¿sí? Ahorita les mandé el libro que yo hice de biocultura. Hay que imprimirlo de preferencia, ¿sí? Es el único libro que les voy a pedir que impriman. Los demás libros los van a tener ahí para consulta. Pero sí, traten de imprimirlo para que le den una buena leída, ¿sí? Y por si surgen dudas. Todo lo más importante de lo que Muy vamos a ver bien. en este curso lo van a encontrar allí en ese libro. Y quiero que utilicen las páginas también para agregar notas, ¿sí? ok, doctor, sí, muchas gracias. La tabla de la enfermedad, traten de imprimirla a colores, Tabla de ¿ok? enfermedad. Gracias, Fer, muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Muchas Bendiciones. gracias a ustedes. Que pasen muy bonita noche. Muchas gracias. Muy interesante la clase.